buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia Multiplicidad de significados del contenido matemático y su desarticulación en el currículum. Es un placer tenerles en el 10º Congreso de Matemática Educativa. El Congreso viene desarrollándose desde el 2012, por segunda ocasión en modalidad virtual, con una variedad de actividades a lo largo de estos 5 días. Esperamos que cumpla con sus expectativas. Con el ánimo de garantizar la comunicación durante la actividad, le pedimos atender las siguientes indicaciones. Por favor, silenciar su micrófono para no interferir en el buen desarrollo de la conferencia. Durante la actividad se esté desarrollando, agradeceremos desactivar el video. Cualquier pregunta o aportación al presentador la puede hacer por medio del chat. La sesión está siendo grabada. Por favor, llenar el formulario. El enlace se enviará al final del evento. A continuación, los dejo con el profesor Mario Canales, docente del Departamento de Matemáticas, quien moderará la conferencia. Bienvenido, profesor. Muy buenas a todos. En esta ocasión quiero agradecerles por continuar con nosotros en el Congreso de Matemáticas, en esta 10ª edición. En esta ocasión les vamos a presentar lo que es la siguiente conferencia: multiplicidad de significados del contenido matemáticos y su desarticulación en el currículum, a cargo de la doctora Judith Alejandra Hernández Sánchez. Quiero comentarles que la doctora Judith es docente investigadora de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Tiene reconocimientos en el Programa de Desarrollo Profesional Docente y en el Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Autora de varios artículos en revistas indexadas y capítulos de libros con editoriales reconocidos. Así que a todos ustedes les estamos agradeciendo en nombre de todos nosotros a la doctora Judith por haber va a dar esta conferencia en este momento. Así que los dejo con ustedes, con la doctora Judith Hernández. Muchas gracias, doctora, y es todo micrófono para usted. Muchísimas gracias, maestro Mario. Les agradezco a todos su amable invitación. De verdad es una gran oportunidad para mí estar aquí con ustedes y compartir parte del trabajo que estamos desarrollando en mi universidad y en particular yo como investigadora. Bueno, voy a iniciar mi plática. Mi plática es sobre la multiplicidad de significados de un contenido matemático y su desarticulación en el currículo. Quiero empezar un poquito a plantearles lo que es mi postura en torno a los significados, la postura que yo adopto, de lo que yo entiendo de un significado matemático. El significado de un concepto matemático lo tomo de la propuesta de Rico del 2012, en donde él comenta que el significado está estructurado por 3 componentes. Una componente llamado signo, es decir, los objetos matemáticos, al ser objetos abstractos, requieren de una representación para poder hacerse visibles o presentes o manipulables. Para ello el signo, bueno, se realiza a través de representaciones semióticas, como las gráficas, los números, los símbolos, el álgebra, las figuras. Otra componente que conforma el significado de un concepto matemático es el sentido, es decir, son el conjunto de contextos, situaciones o problemas donde el concepto matemático toma sentido o se dota de sentido. Y finalmente, su tercera componente del significado es la referencia, es decir, es este conjunto de conceptos y procedimientos que conforma un concepto matemático, y en este sentido estas 3 componentes conforman un significado de un concepto matemático. Para entenderlo mejor, esta terna, por ejemplo, podemos ver que nosotros para presentar el significado de una función, por ejemplo, damos un ejemplo como el de x² más 1 y tenemos aquí, presentamos 3 opciones que se pueden utilizar para representar a la función x² más 1, ya sea de manera simbólica, de manera gráfica o bien de manera numérica a través de una tabla.
Estas tres representaciones nos determinan diferentes características de la función. Por lo tanto, cuando nosotros presentamos, en este caso, la función x cuadrada más 1 a nuestros estudiantes, podemos esperar que ellos determinen tres significados diferentes por cada una de las representaciones utilizadas. Por ejemplo, para la imagen que tenemos en el extremo derecha inferior de nuestra pantalla, vemos los polinomios. Aquí presentamos, por ejemplo, los polinomios en dos campos, con una estructura conceptual dividida en dos campos. Un campo conceptual, donde enseñamos al joven, al estudiante, a expresar un polinomio con una variable x en términos figurales, pero también podemos trabajar en términos figurales la parte de su campo procedimental a través de enseñar a nuestros estudiantes a factorizar a través de figuras. Si observan, aquí cambia el contexto del polinomio. No es lo mismo enseñar a nuestros niños o a nuestros jóvenes un polinomio a través de solamente álgebra y símbolos que si se los enseñamos a través de figuras en donde la x toma un sentido de longitud y la x cuadrada un sentido de área, por ejemplo. Entonces, esta multiplicidad de significados empieza a ser presente y es algo intrínseco al significado de un concepto. A un concepto matemático se le añaden o se le trabajan con diferentes significados. Por ejemplo, el número. Me encantó el video donde están los niños haciendo una resta. Entonces, se fijan, los niños están trabajando con el concepto de número. En particular, están en un contexto de operar, es decir, están realizando una operación. Pero fíjense lo interesante en el video. El niño que tiene 7 menos 2 realiza con ese material didáctico, que sería una forma de representar una operación. Sin embargo, se observaron en el video cuando el niño obtiene el número 5 como resultado de esa operación, ¿qué es lo que hace el niño? Va y cuenta. Es decir, se salta del significado de operar a un significado que para él es mucho más acercado a lo que él ha hecho anteriormente, que es contar. Cuenta las fichas numeradas y en efecto comprueba que el resultado de esa operación es 5. En este caso, por ejemplo, el niño está trabajando el concepto de número desde dos significados o dos contextos, dos contextos diferentes. Uno, el de operar, el número 5 como resultado de una operación, en este caso de resta, y el otro como resultado de comprobar a través del conteo. Entonces, cuando nosotros identificamos que un concepto matemático puede ser aprendido por los estudiantes a través de estas tres componentes, observamos que se están promoviendo diferentes significados de un mismo concepto matemático. ¿Esto qué trae consigo? Trae consigo un reto para el profesor, porque entonces el profesor está o es responsable de articular los significados de un contenido matemático escolar, es decir, ese concepto matemático, al llevarlo al aula, se convierte en un contenido matemático escolar y entonces el profesor tiene que articular y decidir de qué manera trabaja esa multiplicidad de significados, eligiendo aquellos focos de interés y organizarlos, esos conceptos y procedimientos que están ligados al contenido matemático escolar, elegir los signos que le permitan comunicar esas ideas matemáticas, y ya vimos en el ejemplo de los polinomios que estos signos pueden estar ligados tanto a la estructura conceptual y procedimental del contenido matemático y finalmente determinar los diferentes usos que puede tener ese tópico. Por ejemplo, en el caso de número, puede ser a través del conteo, a través de la cantidad, de la medida o simplemente como un símbolo o un resultado de una operación. De esta manera, estos significados, entonces, se convierten en un elemento a trabajar por los profesores. Sin embargo, nosotros observamos que este contenido matemático escolar sufre un proceso de transformación que Eichler y Ehrens lo llama el modelo de un currículum, es decir, un currículum
se presenta primero de manera escrita a través de libros de texto, planeaciones de clase, y sufre una transformación cuando el profesor lo interpreta. Es decir, cuando el profesor lee ese libro o ese plan de estudios, hace su propia interpretación y planea una clase que va a llevar a cabo, pero luego cuando lo lleva al aula, ustedes lo saben, ya sea por las características de los estudiantes o los contextos propios institucionales, no siempre lo que se planea en papel, en la planeación del profesor, es lo que realmente ocurre en el aula. De tal manera que ese currículum y por ende los significados que estaban planteados y planeados por el profesor, a veces sufren también una transformación. Y finalmente ocurre la última transformación, que es lo que aprende el estudiante. De esta manera, la pregunta que nosotros nos hicimos como investigadores fue, ¿qué ocurre con los significados cuando yo reviso, por ejemplo, un currículum escrito? Llámese programas de estudio, planes de estudio o planeaciones del profesor. ¿Qué ocurre con los significados? Esos significados asignados o asociados a un contenido matemático escolar, ¿están articulados? Es decir, el profesor articula ese significado de contar con el de resultado de una operación, por ejemplo. Y luego, eso es hablar de una articulación interna, es decir, cuando evaluamos el conocimiento de un estudiante, lo que aprendió un estudiante o lo que enseñó un profesor, pero luego existe un análisis horizontal en donde la pregunta es, ¿los mismos significados que potenció el profesor en su clase son los mismos que el estudiante aprendió? O bien, ¿los significados que propone el plan de estudios son los mismos que está planteando en su planeación de clase el profesor y a su vez son los mismos que el profesor llevó al aula? Estos dos tipos de articulaciones nos hicieron pensar en cuáles son las problemáticas de que ocurra una desarticulación, ya sea interna, ¿sí? O bien cuando estamos analizando cada una de las etapas de este currículum, o bien una desarticulación horizontal cuando existe diferencias entre lo que proponen las instituciones, lo que plantea el profesor, lo que desarrolla realmente el profesor en clase y finalmente lo que aprenden los estudiantes. Bueno, los resultados de la investigación han arrojado que realmente existe una desarticulación entre estas fases del currículum o entre estos tipos de currículum y que también a veces existe desarticulación interna entre un significado y otro. Para dar evidencia de esta problemática es que quiero presentarles algunas de las investigaciones que hemos estado haciendo a la luz de esta postura sobre los significados de un contenido matemático y su posible desarticulación en los diferentes tipos de currículum. Bueno, aquí tenemos un total de 5 investigaciones, algunas de ellas ya publicadas, otras en proceso de publicación. Hemos trabajado en algunos temas de contenido matemático, sobre todo en el nivel secundaria, nivel medio superior y licenciatura. En el caso de, hemos tenido como temas matemáticos el tema del límite de una función, el de la derivada, ecuación cuadrática y expresiones algebraicas. En cada uno de ellos nos hemos centrado en un tipo de currículum, ya sea una medición interna del documento o bien un comparativo entre diferentes tipos de currículum. Por ejemplo, para el caso del límite de una función, nosotros hicimos un comparativo de los planes de estudio del nivel medio superior, que son estudiantes que estudian en México entre 15 y 17 años, y los libros de texto que utilizan la mayoría de los profesores de un subsistema que analizamos llamado en México Colegio de Bachilleres. Para el caso de la derivada tenemos 3 investigaciones, una de ellas en curso, a cargo de una tesista de maestría que ya está a punto de presentar su examen el 2 de septiembre. Es un trabajo comparativo entre el programa de la materia de cálculo diferencial
y la observación de clase de una profesora. Lo pongo en rojito porque fíjense que de los estudios hemos encontrado pocos estudios de investigación en el currículum impartido. Es decir, sí existen muchos estudios sobre el profesor, sobre su conocimiento, pero este es a través de encuestas o a través de entrevistas en donde se identifica el conocimiento del profesor en torno a un contenido matemático, pero no hemos encontrado investigaciones que observen al profesor en clase en torno a los significados de la derivada o en torno a los significados de un contenido matemático escolar. Es por eso que lo ponemos en rojito, porque consideramos que es un área de oportunidad para todos aquellos interesados en la investigación. Bueno, en este caso en particular, nosotros hemos analizado los currículos de habla hispana en el tema de la derivada y hemos identificado cuáles son los significados que se están potenciando en esos currículos, en esos planes y programas de estudio. También hemos analizado planeaciones de profesores y bueno, en el caso de la ecuación cuadrática, les preguntamos a estudiantes de tercero de secundaria así, literalmente, ¿qué es una ecuación cuadrática? Y verán, ahorita les voy a presentar los resultados muy interesantes de lo que los estudiantes entienden por ecuación cuadrática. Y bueno, vamos a cerrar esta plática con una idea de investigación, la estamos trabajando, que es expresiones algebraicas, y ahora lo que nosotros queremos trabajar es cuando se le presentan a los profesores un ítem y las producciones que son respuestas a ese ítem por parte de estudiantes, ¿qué es lo que ven los profesores? Y entonces se dan ahí, se evidencian o emergen algunos significados que nos permiten o nos dan información de alguna manera de las razones por las cuales los estudiantes responden lo que responden. Bien. Entonces, bueno, no sé si hasta el momento haya alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, la pueden expresar por chat o bien levantar la mano, sino para continuar con la exposición, ustedes me indican. Ok, Osman Barahona levantó la mano. Sí, buenos días. Buenos días. Mi pregunta va referida a lo siguiente. Esa interpretación que le da a los alumnos a algún contenido matemático para decir que el alumno domina ese tema, por lo menos cuántas representaciones tiene que manejar de algún concepto. Ok, muy interesante su pregunta. En realidad, nosotros no nos enfocamos en la cantidad de representaciones. Hay enfoques teóricos, por ejemplo, como el de teoría de representaciones, de registros y representación semióticas de Duval, por ejemplo, que su enfoque teórico asegura que tiene que haber un manejo de dos registros o dos registros de representación para que el estudiante pueda comprender el concepto y que no entre en esa paradoja de confundir el objeto matemático con sus representaciones, por ejemplo. Pero en nuestro caso no indagamos el nivel de comprensión, si lo podemos decir de esa manera, no medimos niveles de comprensión, simplemente identificamos cuáles son los significados que el estudiante tiene en torno a estos conceptos o a estos contenidos matemáticos. Es decir, ustedes como profesores, ¿qué esperarían que un estudiante responda cuando se le pregunta qué es una ecuación cuadrática, por ejemplo? Y entonces ustedes van a ver que las respuestas de los estudiantes, en nuestra opinión, de alguna manera nos da información de cómo es la práctica del profesor en su aula. Y consideramos que también le brinda información al profesor de lo que el profesor planteó enseñar y lo que realmente el estudiante aprendió, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotros no decimos esto es bueno. Lo que nosotros consideramos, en efecto, es que la multiplicidad de significados es algo inherente, por eso me encantó el video de este niño, en donde él, sin que se le pida en automático, trae a él otro significado diferente al que estaba trabajando. Si se fijan,
Él estaba trabajando el número como operación, como el resultado de una operación, y el niño, para comprobar, trae el significado de contar. Entonces, lo que nosotros consideramos es que esta multiplicidad de significados es algo inherente. Es decir, que aunque ustedes no lo quieran promover, se va a dar. Es algo intrínseco al concepto, a los conceptos matemáticos, y que entonces es importante que ustedes como profesores y aquellos que realizan los planes y programas de estudio y diseñan libros de texto, tengan conocimiento de que existe una multiplicidad de significados y que estos de alguna manera deberían de estar articulados. Entonces, ¿qué significa esto? Que los significados van a emerger. Y para que emerjan esos significados se puede dar si los utilizas, aunque sea con el mismo registro o en la misma representación semiótica, si lo utilizas en dos contextos diferentes, ya tenemos dos significados. Entonces, bueno, espero haber respondido la pregunta. ¿Sí? Sí, por supuesto. Es que a veces bloquean los micrófonos y suele uno tener que esperar, ¿verdad? Que se compadezcan para volver a Ok, no te retomar. preocupes. No te preocupes. De alguna manera lo que dice es que el papel del docente aquí entonces es conducir o guiar o tratar de ver cómo hacer para que emerjan en los alumnos estas ideas. Sí. Y es decir, no tienes que hacer consciente al estudiante. Por ejemplo, no es necesario hacer consciente al estudiante, por ejemplo, hablando de este niño que estaba, esta pareja de niños que estaban restando, no es necesario que tú como profesor lo hagas evidente y le digas, estás utilizando contar. No, simple y sencillamente es algo que debe de conocer el profesor para que de alguna manera le permita apoyar a sus estudiantes. Es decir, esta multiplicidad de significados en realidad es más una herramienta para el profesor y su práctica, más que para enseñársela a los estudiantes. Muchas gracias, maestro. No, de nada, un placer, Osman. Bueno, entonces, continúo un poquito con la exposición y voy a presentar cada uno de los temas. Fíjense, los resultados que obtuvimos para el límite de una función. Analizamos el plan de estudios y sorprendentemente nos dimos cuenta que la forma en que nos propone el plan de estudios de trabajar el concepto de límite es una propuesta muy intuitiva. Es decir, es una propuesta en donde nos dice que el eje central del tema del concepto de límite de una función es el comportamiento de la función. Es decir, encontrar o estudiar, analizar, entender el comportamiento de una función. Es decir, esa es la finalidad o el significado de referencia que se espera el plan de estudio se desarrolle a través del contenido matemático escolar de límite. ¿Qué ocurre? Nosotros vemos también en el plan de estudios que para que podamos tener ese significado de referencia, como el comportamiento de la función en un entorno o un punto, se nos pide que los contextos, situaciones y problemas en los cuales se debe de desarrollar el límite es a través de la solución de problemas en contextos no matemáticos, fíjense, extramatemáticos, en situaciones naturales, sociales, administrativas y económicas. Nos pide a su vez que utilicemos como registros de representación el registro gráfico, el tabular y el simbólico. Aquí a nosotros nos llamó la atención que el plan de estudios no trabajara la parte de la representación verbal, considerando que si se quiere realmente una solución de problemas en contextos no matemáticos, se espera que el planteamiento de esos problemas sean en un lenguaje verbal y que se tenga que trabajar que el estudiante lo transforme, ya sea a un lenguaje simbólico, numérico tabular o gráfico. Son algunos elementos que nos permiten de alguna manera también el plan de estudios identificar elementos faltantes
en nuestra opinión, como investigadores o bien como profesores, ustedes también pueden hacer una crítica del plan de estudios. Y bueno, lo interesante es que cuando analizamos los 3 libros de texto, nos sorprendimos que el significado de referencia que proponían los 3 libros de texto, que eran los 3 libros más utilizados por los profesores entrevistados, tenían un enfoque no tan intuitivo, fíjense, sino más formal. Y más formal, ¿qué significa? Pues a través de tan temido épsilon y delta, por ejemplo. Observamos que el libro más utilizado por los profesores, el que más mencionaron y que es la figura que presentamos aquí al lado derecho, que es la figura 3, fíjense nada más en las situaciones, el contexto eran solo contextos matemáticos. Entonces, esto nos brinda información al momento de hacer un análisis con estos 3 componentes del significado, pues ya ustedes me dirán si este libro realmente le serviría al profesor para introducir el tema del límite, como se me está pidiendo en el plan de estudios, con un enfoque intuitivo y funcional. Y bueno, resulta que el libro de texto es más riguroso y la fenomenología o los contextos donde toma sentido el límite, pues son solamente en contextos matemáticos. Ojo, no estamos diciendo que el contexto matemático sea malo. Simple y sencillamente, lo que estamos diciendo es que la propuesta del libro de texto y el que era más utilizado por los profesores porque consideraban que era el más cercano a la propuesta del plan de estudios, en realidad no lo era. Su forma de proponer era menos intuitiva y la parte del sentido, la fenomenología, era en un contexto matemático, olvidando los contextos no matemáticos. Entonces, es bien interesante estos resultados. De esta manera, si se fijan, nosotros identificamos que, en efecto, los significados que se proponían potenciar en el plan de estudios no son acordes a los significados que estaría potenciando el libro de texto. Bien. ¿Qué descubrimos para el concepto de derivada? Bueno, de los 3 estudios elegí este estudio lo hicimos para currículos de habla hispana. Se analizaron alrededor de 10 artículos. En esos 10 artículos había información en suma, en total, de 15 currículos latinos, específicamente, más que latinos, perdón, hispanos, específicamente de currículos españoles, mexicanos y colombianos. Son los que encontramos en la red. Y bueno, analizamos, vimos que estos currículums estaban centrados o en el nivel medio superior, que son de estudiantes de 15 a 17 años, o en el nivel superior, que es dirigido a estudiantes de 18 años y más, y que correspondían principalmente a carreras de contabilidad, de ingeniería, de administración, etcétera. Aquí analizamos los planes y programas de estudio y lo que queríamos identificar era cuáles eran los significados de la derivada que se estaban potenciando en los currículos hispanos. Fíjense que aquí encontramos diferencias entre los significados que se potencian en el nivel medio superior y aquellos que se potencian en el nivel superior. Vimos, por ejemplo, que la razón de cambio en el nivel medio superior aparece. Sin embargo, aparece solo como una parte del campo conceptual, como parte del procedimiento para obtener la pendiente de la recta tangente o el límite del cociente incremental, pero que no se desarrollan ejercicios o ejemplos o en esta parte del campo procedimental no se proponen problemas que tengan que ver con la razón de cambio. A diferencia en el nivel superior, donde la razón de cambio se convierte en el significado de alguna manera central para las carreras de licenciatura. Es decir, en este caso, la razón de cambio se convierte en el significado de referencia base con mayor aplicabilidad en el campo procedimental, dado que era la razón de cambio la que permitía dotar de sentido a las reglas de derivación para la resolución de problemas en diferentes contextos
que tenían que ver con las carreras o dependiendo de las carreras. ¿Qué ocurre? Fíjense, vemos esta diferencia, sin embargo, observamos que los significados que hacen conexión y que conectan el nivel medio superior con el nivel superior, en efecto, es la pendiente de la recta tangente y el límite del cociente incremental. Esto trae consigo algunos retos. ¿Por qué? Porque formalmente lo que nos está diciendo es que en el nivel medio superior es la pendiente de la recta tangente y el límite del cociente incremental, los significados de base de la derivada y los que hacen conexión con el nivel superior. Sin embargo, es en el nivel superior donde la razón de cambio instantánea es la que está dotada de sentido y la que le brinda sentido al concepto de derivada. De esta manera, algunos autores como Eichler y Engler, y coincidimos con lo que ellos comentan, nos dicen, la enseñanza del cálculo, en particular del concepto de derivada, sigue siendo en su forma canónica. ¿Qué significa esto? Pues basada en la definición del límite. Y eso trae, consideramos con nosotros, trae consigo algunas problemáticas, dado que la derivada en el nivel medio superior pierde ese sentido de funcionalidad, es decir, de que sirve realmente para algo que esté fuera del contexto matemático. Bien, para la ecuación cuadrática, como lo comentaba, fíjense, es bien interesante. Se les hizo así una pregunta a los estudiantes, ellos que entendían, o sea, ¿qué es una ecuación cuadrática para ellos? Fíjense, del lado derecho presentamos en un esquema las respuestas que obtuvimos de esos estudiantes. En total fueron 22 estudiantes y lo primero que nos llamó la atención es que la estructura matemática asociada a la ecuación no era clara. Algunos lo veían como operación avanzada, perdón, ahí le falta una N, otros sí lo veían como una ecuación, otros como fórmula, método de solución o expresión matemática. Si nosotros observamos esta estructura a la que asocian a la ecuación, podemos ver que el asociarlo a una operación avanzada, a una fórmula o a un método de solución o procedimiento, tiene que ver completamente con el campo procedimental de la ecuación cuadrática. Y entonces nosotros observamos todos esos que están en color azul, en efecto corresponden al campo conceptual de la derivada, al campo procedimental, perdón, de la ecuación cuadrática, y en todos ellos dicen, es que sirve para encontrar, consta de multiplicaciones, sumas, restas y sacar raíz, sirve para encontrar un número, para calcular, para resolver con raíz, para utilizar, sirve para resolver, es decir, esta parte procedimental, ¿para qué me sirve? Y lo que yo tengo que hacer para resolverla, en general, se concentra en la parte de la resolución de la ecuación cuadrática y no así en lo que realmente es una ecuación cuadrática. Algunos de los estudiantes, en efecto, dicen, bueno, la ecuación se caracteriza por tener, o bien se representa o incluye una X cuadrada. Fíjense, la imagen que presentamos del lado izquierdo es de estudiantes que no lo asociaron a ninguna estructura matemática y simplemente respondieron, es una ecuación cuadrática, se representa o incluye X cuadrada. O bien una ecuación cuadrática y respondieron, sirve para resolver un problema con letras. ¿Cuáles fueron los significados más potenciados o que mencionaron más los estudiantes? Bueno, para el caso del campo procedimental, dijeron que la ecuación cuadrática sirve para resolver con raíz cuadrada. Es decir, el significado asociado, el significado de estos estudiantes de tercero de secundaria en torno a la ecuación cuadrática están más ligados a una cuestión procedimental que tiene que ver con algo, o sea, yo identifico la ecuación cuadrática si para resolverla tengo que utilizar raíz cuadrada. Si yo tengo que utilizar raíz cuadrada, entonces sin duda es una ecuación cuadrática. Para el caso también tenemos que el otro significado relacionado en esta parte conceptual es que se caracteriza con tener una potencia al cuadrado.
Si se fijan, estos dos significados están ligados. Es decir, si yo tengo una potencia al cuadrado, entonces, para los estudiantes, para resolverla, tengo que utilizar una raíz cuadrada. Esto tiene que ver, por supuesto, con la asociación directa con la fórmula general. Alguno de los estudiantes sí reconoció otras formas o procedimientos de resolución de la ecuación cuadrática, como este estudiante E3, en donde dice calcular en dos partes. Es decir, se refiere a calcular en dos partes en la factorización. Lo interesante también que observamos en los significados que evidencian o que emergen ante esta pregunta por parte de los estudiantes es que solo un estudiante lo asoció a algo que podríamos llamarle la fenomenología y nos dice, sirve para resolver una medida de un cuadrado. Es decir, lo asocia a un contexto geométrico en donde de alguna manera él tuvo que encontrar una medida de un cuadrado. Esto nos brinda información de que en realidad cuando nosotros estamos enseñando la ecuación cuadrática, los profesores muy probablemente nos concentramos en el campo procedimental del contenido y no así en el campo conceptual del contenido. Esta sería una hipótesis que tenemos. ¿Cómo podríamos refutarla o aceptarla? Bueno, pues sería yendo y observando una clase para ver cuáles son realmente los significados y si estos significados son coincidentes con lo que el estudiante aprendió en torno a lo que es una ecuación cuadrática. Y bueno, para terminar tenemos esto, que son las expresiones algebraicas. Fíjense que nosotros tenemos un estudio aplicado a estudiantes también de tercero de secundaria, que son chicos de entre 12 y 14 años de edad, y les planteamos un ítem de un examen estandarizado. Esto se les pregunta a los estudiantes, exprese el área del piso de la habitación en forma algebraica. Y fíjense, estos fueron algunos de los resultados que presentaron estudiantes. Aquí me gustaría abrir el micrófono y preguntarles ustedes qué ven. Se les preguntó a los profesores qué veían en las respuestas de estos estudiantes. Entonces, antes de explicarles lo que respondieron los profesores y cuál fue nuestra interpretación, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Ustedes qué ven en estas respuestas de estos estudiantes? Si alguien tiene algún comentario, pueden hacerlo. Por favor, lo pueden hacer vía chat. Yo puedo leerlos. Me encantaría que me dijeran ustedes qué ven. O bien, levantar la mano. ¿Algún comentario, alguna pregunta para la doctora? Pueden hacerla. Muy bien, aquí Osman nos dice, de entrada el área se separa en dos partes. Ok. ¿Podría decirnos, maestro Osman, en qué dos partes? Si pudieran abrirle el micrófono. Muy bien, mientras le abren el micrófono a Osman, aquí Virginia nos habla, la maestra Virginia dice, tienen la idea de construir una ecuación, pero quizás solo podría ser un producto. Muy bien, maestra Virginia. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Sí, lo que comenté en el chat es que la estrategia del problema igual lo presenta para dividir el problema de alguna manera y sacar varias expresiones o varios monomios. Esa sería como una estrategia que el alumno puede ir abordando, sumando áreas.
para de alguna manera encontrar la solución. Ok, muy bien. Es decir, puede ser esta de encontrar la alfombra y el área de la alfombra es X cuadrada, muy bien, o sea, hacer un procedimiento diferente, ¿no? O sea, no a lo mejor como lo propone Virginia, que Virginia también su respuesta es correcta, pero otro procedimiento que pudieron haber elegido los estudiantes es expresar por fragmentos de áreas, de acuerdo. Muy bien, gracias, maestro Osman. Aquí, en efecto, Janine, la maestra Janine nos dice, identificar que no es cuadrada. En efecto, no es cuadrada. El área no es cuadrada. Muy bien. El Pero sí, profesor, otra pregunta ahí. ahí dice, ¿cómo se puede hacer si hay problemas de comprensión en el área conceptual de esta ecuación cuadrática, pero sí fluyen bien en el área procedimental? Fíjense, aquí Sidney nos dice si hay un problema en la comprensión en el área, de esta ecuación cuadrática, pero si fluyen bien en el área procedimental. Es decir, intentaron cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el estudiante 1, como lo dicen, trató de escribir X cuadrada, que sería el área del cuadrado, y sumarla con la otra área. Y para ese estudiante 1, al parecer el área fue 2 y multiplicó 2 por 1. ¿Sí se fijan? Multiplicó X por X, es X cuadrada, es esa área, y sumó el 2, que al parecer para ese estudiante representa esa área restante. Lo extraño es que la haya igualado a 0. ¿Por qué creen que la igualó a 0? Es decir, si nosotros observamos las respuestas de todos los estudiantes, podemos darle sentido. Si se fijan, es importante esto. Muchas veces evaluamos rudamente y decimos, es que el estudiante no sabe. Les he puesto este ejercicio a otros profesores y les he pedido que lo evalúen, y de verdad las evaluaciones son bastante rudas. Les ponen ceros, les ponen 5, y dicen, es que el estudiante no sabe. Siempre en las respuestas de los estudiantes hay algo de conocimiento, pero es complicado, ¿verdad? Identificar qué trató, qué quiso hacer el estudiante. Exacto. Virginia dice, a mi pregunta, cuando pregunté, ¿por qué igualó a 0? X cuadrada más 2, ¿por qué igual a 0? Porque las ecuaciones cuadráticas, por lo regular, las representan igualadas a 0. Es decir, ¿cuál es el significado que está aquí del estudiante, de los estudiantes? Y Lili, cuando se les da el concepto de ecuación cuadrática, se igualan a 0, partiendo de ahí, me imagino. Exacto. ¿Sí? ¿Qué otra cosa observamos? Fíjense, ¿por qué dar X igual a 9? De acuerdo, fíjense, ya observamos algo. El estudiante 1 igual a 0, ¿por qué? Porque lo está asociando a una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y ya lo estamos asociando a nuestra práctica. La maestra Lili dice, pues es que cuando les das el concepto de ecuación cuadrática, generalmente la definimos igualada a 0, ¿no? Y partimos de ahí. En efecto. Gracias, maestra Dorisela. Sí, reflexionar el proceso. Fíjense ahora, aquí, ¿qué ocurre con los otros 2 estudiantes? Fíjense, los 2 estudiantes dan valores de X. ¿Por qué creen que ocurra eso? Alguien que quiera participar en el chat o hablando, son bienvenidos, profesores. Su experiencia es valiosa. Ok, la maestra Virginia dice, porque así lo memorizaron. En una ecuación, el chiste es llegar a X igual a exacto. Muy bien, maestra, en efecto. Eso es lo que están pensando nuestros estudiantes, por eso resolvieron eso. Comprenden el conocimiento de valor desconocido. Exacto. Ellos entienden que hay un valor desconocido por esa X, ¿verdad? Dan resultados porque al enseñar se les explica que debemos encontrar una solución.
Y esa solución es un valor numérico de X, generalmente, ¿están de acuerdo? Pero eso es lo que pensaron nuestros estudiantes. ¿Eso qué significa? Que cuando nuestros estudiantes leyeron o vieron la imagen, ¿qué dijeron? Pues hay que encontrar X, ¿verdad? En efecto, como dice la maestra María Leticia, puede ser que están probando con diferentes valores de X. Sí, en efecto. No presentamos aquí los resultados de todos los estudiantes, pero hay otros que, por ejemplo, en efecto, trataban de dar valores de X que fueran de alguna manera acordes a la solución. La maestra Lili Reyes, pienso que toman las áreas como cuadradas, entonces lo que hacen es sumar los valores dados y expresarlas como una potencia, lo que resuelven para encontrar el valor de X. De acuerdo. Es decir, siguen tratando de expresar eso como una ecuación y luego encontrar el valor de X. ¿Están de acuerdo? Y lo están probando. Buscan el resultado desconocido. De acuerdísimo. Expresan, fíjense, sí, expresan por qué X menos 1 y X menos 2. Esta es mi idea. Porque al despejar X les da un 1 y al despejar X menos 2 les da 2. Si fuera X más 1 y X más 2, al despejar les daría negativo y eso chocaría con su idea de longitud, ¿verdad? Porque saben que X es lo que mide algo, entonces algo no mide una longitud negativa, como que queda fuera de de la congruencia, ¿no? Del problema. Entonces, se fijan, tratan de acomodar el problema de tal manera que les dé un resultado que sí sea válido. Pero bien, perfecto, profesores, me encanta todo lo que han dicho. Fíjense, aquí presento lo que expuso una profesora y también coincide. Dice, el estudiante 1 utiliza la incógnita como suma, es decir, trata de entender estos procedimientos algebraicos que utilizaron los estudiantes y para al final encontrar X. Es decir, lo que quieren es resolver la ecuación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, fíjense, a esta pregunta, ¿qué observan en común? En efecto, los tres tratan de resolver una ecuación cuadrática. La pregunta ahora es si el problema realmente te está pidiendo resolver una ecuación cuadrática. Leo sus comentarios mientras la maestra Cristina, los estudiantes están buscando, aunque, ay Dios, no puedo verla, no puedo ver completo el mensaje, permítanme un segundo. La maestra Lili dice, lo que se destaca aquí es que el alumno tiene el conocimiento y conceptualiza, pero hay dificultad en el proceso hasta llegar a su correcta respuesta. Se maneja que el alumno se interese por encontrar incógnitas que desarrollen la igualdad al sustituir los valores. Los estudiantes están buscando una solución, que el problema solo le pide escribir la ecuación y creo que es parte de la comprensión. ¿Sí se fijan? Ok. Fíjense, dicen, hay elementos procedimentales que intentaron los estudiantes. Ahora, aquí hablan y dicen, también la parte conceptual, la acaba de comentar una profesora. ¿Realmente la parte conceptual es correcta? ¿Realmente lo que me pide es una ecuación? ¿Realmente el resultado es una ecuación? Porque si fuera una ecuación, entonces tendría sentido encontrar X. Pero ¿realmente el problema me pide una ecuación? No, no lo pide. De acuerdo. No, de acuerdo. Fíjense, ¿qué ocurre? No estamos hablando de una ecuación. Lo que les está pidiendo es una expresión algebraica. Y entonces,
Exacto, solo se le está pidiendo que exprese el área en forma algebraica. Es decir, el resultado es una expresión algebraica. Ahora, la expresión algebraica y la ecuación ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. Y entonces, aquí cuando nosotros vemos que los estudiantes interpretaron esto como una ecuación y que ese fue el problema, y observamos cuando los profesores leen el problema y aluden también a la incógnita y a la ecuación, entonces la hipótesis que se tiene es que en realidad los profesores, cada vez que trabajan expresiones algebraicas, siempre terminan con una ecuación y resolviendo X, como ustedes lo acaban de decir. Pero, ¿y qué ocurre? Pues cuando al estudiante se le presenta un problema donde solo tiene que proponer una expresión algebraica, para el estudiante ese problema está incompleto. ¿Sí me explico? Es decir, es que no puedo llegar solo con la expresión, tengo que encontrar X. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos permite cuando indagamos en los significados. El significado que los estudiantes identificaron en este ítem fue el de ecuación, cuando el significado de este ítem no era el de ecuación, era el de expresión algebraica. Y cuando le preguntamos a los profesores, se concentran también en esta parte del campo procedimental, en la parte de, de cómo expresar o cómo se expresó la ecuación, cuando en realidad no debió de haber sido una ecuación. Y en efecto, es muy bonita la reflexión que hacen los profesores en esta experiencia, cuando se dan cuenta que en realidad estos errores que cometen sus estudiantes de alguna manera están ligadas con su práctica docente, porque en efecto los profesores potencian más el significado de ecuación, en este caso de ecuación cuadrática, y su resolución, que es encontrar las X, que el de planteamiento de una expresión algebraica, ¿sí? Muchas gracias, maestra Cristina. Ese es el objetivo de estas conferencias, hacerlos reflexionar, hacerlos pensar un poquito. Entonces, bueno, dice la maestra Dania, ¿la forma de dar o escribir las instrucciones afecta? Claro que sí, pero en este caso se trata de algo conceptual, ¿sí? En efecto, es solamente expresar el área sin encontrar el X. Y bueno, quiero cerrar mi participación diciéndoles que, bueno, ¿cuál es la propuesta? La propuesta que se hace desde estos estudios es la evolución de los contenidos matemáticos escolares hacia significados más funcionales. Por ejemplo, para el caso de la derivada hay una propuesta del pensamiento y lenguaje variacional liderado por el doctor Ricardo Cantoral, mexicano, y que han estado trabajando otros colegas de otros países, y es esta cuestión de cambiar la forma del razonamiento en torno a la derivada, pero viéndolo más como la razón de cambio, utilizando situaciones variacionales, argumentos variacionales, la comparación, seriación, estimación y predicción como estrategias y prácticas en los ejercicios que pueden ayudar a los estudiantes a centrarse en la variación y el cambio, que si se fijan es algo que está tratándose en los currículums del nivel superior, pero no en los del nivel medio superior. La otra propuesta, si hablamos del álgebra, por ejemplo, de esto de las ecuaciones y las expresiones, pues existe una propuesta muy bonita que es de Ursini y Trigueros, que es el modelo 3V, en donde hace esta diferenciación entre estos elementos, que es la variable vista como incógnita, y en este caso, pues si vemos la variable como incógnita, está asociada a las ecuaciones pues es encontrar el valor de la incógnita, pero que también existen otros usos de la variable como el de número general, asociado a las expresiones algebraicas, que es el caso del ítem anterior, o bien como relación funcional, la variable como relación funcional, y que está ligada a esta cuestión de las funciones y las relaciones. Hay otros cambios que se proponen que son como más profundos, por ejemplo,
y que hablan de la evolución del contenido matemático, como es esta de la proporción y la proporcionalidad, esta proporción trabajada por los griegos con objetos de naturalezas iguales, y cuando en el Renacimiento surge la necesidad del trueque, por ejemplo, y que en México, bueno, en nuestros antepasados aztecas y en muchos antepasados, nuestros antepasados indígenas en toda Latinoamérica, el trueque era una práctica muy común, en donde ya teníamos dos objetos de naturalezas diferentes y ya no podíamos hablar de proporción, y es así como surge la proporcionalidad, por ejemplo. ¿O qué decimos cuando hablamos de la propuesta de la doctora Gabriela Buendía sobre periodicidad y lo periódico, ¿no? Es ampliar esa mirada de tal manera que nos permita, con esta cuestión del lenguaje del pensamiento y lenguaje variacional, hacer estudios más amplios y más ricos que nos permitan utilizar esta herramienta, lo periódico, para la predicción, por ejemplo. Les agradezco mucho, me pasé unos minutitos, ojalá y haya tiempo para más preguntas, si es que las hay. Les agradezco muchísimo su presencia y su participación, que ha sido muy rica el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Judith. Sé que rompimos un poco el protocolo cuando los participantes estuvieron ahí haciendo preguntas, pero sin embargo, esta interacción es lo que vuelve rico a todas estas conferencias. Y eso es lo que hace que nosotros estemos siempre en estas actividades año tras año. Muchas gracias, doctora Judith. Hemos hecho nosotros ya los comentarios, todos los docentes lo han hecho, las preguntas, y creo que el tema es muy interesante y abre una ventana para que muchos de ellos puedan seguir estudiando estos contenidos que se han visto en este momento. Así que le agradecemos de parte de la Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán todo lo que nos ha brindado este día. Además de eso, quiero decirles que de parte también de la universidad se le va a brindar un diploma que a continuación vamos a ver. Muchísimas gracias. Sí, dice el diploma, lo firman el máster Bartolomé Chinchilla, que es el vicerrector académico. También lo firma el doctor Luis Ramos, que es el jefe de la sección académica de matemáticas. También la máster Dania Yulisa Borjas, que es la presidenta del comité organizador, y dice lo siguiente: la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, vicerrectoría académica, Departamento de Ciencias Matemáticas, comité organizador del Congreso de Matemática Educativa, otorgan el presente diploma a la doctora Judith Alejandra Hernández Sánchez por la colaboración al impartir la conferencia Multiplicidad de significados del contenido matemáticos y su desarticulación en el currículum, en el 10º Congreso de Matemática Educativa, realizada en modalidad virtual del 9 al 13 de agosto del 2021. Tegucigalpa, Honduras, 13 de agosto del 2021. Quiero comentarle también, doctora, que ha recibido muchos mensajes de agradecimiento de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de Comayagüela, de Comayagua, de casi todas las partes de Honduras, pero también de Costa Rica, de México. También ha recibido muchos comentarios y muchos agradecimientos por estas videoconferencias. Además, queremos ver que en algún momento podemos contar con usted en presencial en algún otro evento a nivel internacional que hagamos en el futuro. Muchas gracias, claro, doctor. sí. Cuente conmigo, muchísimas gracias. Agradecemos a todos también por haber estado con nosotros en esta conferencia.